Hola, 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 hola. A ver, ahí, ¿sí? Bueno, de paso, ya que hablo, los saludo. Buenas tardes. Ah, muy bien, muy bien. Y si alguien quiere hacer alguna pregunta o algo, sí. Ah, bien, bien, bien. Pero piden autorización, ¿cómo? Bien. Eso, perfecto. Bien. Eso habría que avisarles a ellos también que si quieren hacer alguna pregunta. Bueno, supongo que me escuchan, ¿no es cierto? ¿Sí? Bueno, entonces si en algún momento quieren hacer alguna intervención, alguna pregunta, levantan la mano y acá Silvia, que es nuestra auxiliar, que está manejando el sistema, ella les va a dar la palabra, me avisa a mí y les da la palabra. Bueno, y a las y los que están en cuerpo y alma, acá. Bueno, perfecto. Entonces avisan para que lo que quieran decir, preguntar, lo puedan escuchar acá y en sus casas o donde estén conectados. Quería preguntarles antes de comenzar si pudieron entrar al aula virtual, ver qué contenidos había, si encontraron todo bien. ¿Sí? Bien. Bueno, cuando surja algún inconveniente en el aula virtual, cuando ustedes vean que falta algo, avisan. Si estamos en clase, se da la oportunidad y estamos acá en clase, lo dicen y si no, escriben en el mismo aula virtual, mandan el mensaje que el profesor Salinas lo ve. ¿Mm? Bien, acá me está diciendo Raúl que ya dejó el material también en fotocopiadora Vivi. Esto reitero lo que dijimos la clase pasada, es el mismo material que está en el aula virtual, que también está en la fotocopiadora, por si ustedes quisieran hacer imprimir algo, o que se los copien en un pendrive si no lo pueden bajar porque no tienen conexión o lo que fuera. ¿Mm? Así que nada más, ¿no? ¿No? Eso acá estamos preguntando los profesores encargados de las clases prácticas, si ya están todos inscriptos en las comisiones, todos pudieran inscribirse, ¿sí? ¿Ningún inconveniente? No. No, que se había llenado mi comisión de la mañana bastante rápido, es el miércoles, entonces el profesor Alejandro habilitó el cambio porque después algunos compañeros y compañeras se acercaron a, digamos, a decir que se querían cambiar o a preguntar si podían sumarse a la mañana por cuestiones de trabajo, etcétera.
los que quisieron, los que tenían que cambiarse, pudieron hacerlo también. Buenísimo. Claro. Bueno, entonces, si no hay ninguna cuestión organizativa, tengo que anunciarles algo. Lo anuncio ahora y cuando finalizamos la clase lo voy a reiterar porque a veces hay estudiantes que llegan un poco más tarde. Hay un paro de CONADU, al cual adhirió Diunju, para los días miércoles 24 y jueves 25. Es decir, que ese paro está afectando a la clase teórica del miércoles y la clase práctica del jueves. En general, nosotros en la cátedra, esto les digo para que ya sepan qué hacer, siempre adherimos a los paros cuando son de la CONADU histórica y está adhiriendo a Diunju. En la cátedra adherimos todos las y los profesores. Entonces, este miércoles no vamos a tener el teórico y el jueves no vamos a tener el primer práctico. Entonces, el tema que yo iba a dar el miércoles lo voy a dar el lunes de la semana que viene. Después voy a dar el miércoles las clases que estaban planificadas, las voy a dar toda la temática de historia regional junta, y entonces esa semana se iniciaría los trabajos prácticos. Sería el jueves 31, ¿el jueves? O primero, no sé si jueves primero o primero. Jueves 1 de septiembre se iniciarían los prácticos. ¿Queda claro eso entonces? Entonces miércoles y jueves no vamos a tener actividad. Esto voy a volver a reiterar después. Bien, vamos a comenzar entonces el miércoles pasado. Yo hice así un panorama general, un paneo general de las problemáticas que íbamos a tratar, a comenzar a tratar hoy con la unidad 1. La segunda mitad del siglo XIX, y avanzamos un poco sobre la primera década del siglo XX. Y hoy vamos a ver específicamente, ahora sí, Silvia, por favor. Vamos a ver específicamente las problemáticas políticas e ideológicas. Ahí está. Bueno, muy bien. Ideología y política en América Latina en la segunda mitad del siglo XIX. ¿Por qué estoy marcando ideología y política? Porque la organización de estos nuevos estados se hace bajo una ideología que es el liberalismo, que es la reinante en realidad en Europa en el siglo XIX. Entonces, la segunda, por favor, Silvia. Ahí está. Bueno, a ver, ¿qué es el liberalismo? Y esto es lo que yo quiero un poco que lo veamos más ampliamente, porque suele hacerse una especie de caricatura después del pensamiento del liberal o de lo que fue el liberalismo, entendiéndolo, retroproyectándolo, digamos, desde el presente hacia el pasado, ¿no? Yo les propongo que miremos el liberalismo como lo que fue en su momento, cuando surgen las primeras corrientes, los primeros pensadores que después van a confluir en esto que se llamó liberalismo en el siglo XVIII, y en contraposición al antiguo régimen, el liberalismo viene a ser una ideología de avanzada, una ideología casi hasta revolucionaria en relación al antiguo régimen. Es más, esta ideología inspira dos revoluciones muy importantes. Una es la Revolución Inglesa, que establece la monarquía constitucional, y la otra es la Revolución Francesa. Están agitadas, digamos, producidas bajo el paradigma del liberalismo, ¿no?
Entonces entendámoslo al liberalismo como un pensamiento renovador en relación al periodo anterior, al que vamos a llamar así para simplificar el de antiguo régimen. Y yo más o menos lo voy a ir contrastando con el liberalismo cuando vamos conversando cada uno de estos aspectos. Esto que nosotros llamamos liberalismo, en realidad nunca fue enunciado así como liberalismo, ¿no? A propósito, digamos, sino que es la confluencia de una serie de pensadores originarios y inspirados en la sociedad, fundamentalmente de Gran Bretaña por un lado y de Francia por el otro. Esas dos vertientes que se conoce como la vertiente de Gran Bretaña y por otro lado como la vertiente francesa, van a ser reconocidas en el siglo XIX bajo el epíteto de liberalismo. Lo que les decía, la tradición británica en realidad es una tradición política, la tradición de los Whig, que después se van a ser traducidos como liberales, ¿no? El partido, los Whig ingleses. Esta tradición británica tiene un eje fundamental y que si nosotros lo miramos en profundidad nos va a ayudar a explicarnos varios de estos preceptos que después lo vamos a ver como enunciados del liberalismo o caballitos de batalla, ¿no? Del liberalismo. Es la defensa de la libertad individual. Ahora, esta libertad individual está enunciada en contraposición a cualquier intervención coercitiva, pero cualquier intervención coercitiva arbitraria, ya sea implementada desde el Estado o desde cualquier otro individuo. Hay una máxima que es: el límite de la libertad individual es la libertad del otro individuo, ¿no? Es decir, ese va a ser el límite de la libertad. Ahora, esta libertad la tenemos que entender, esta reacción contra lo que se puede interpretar como una coerción arbitraria de parte del Estado, la tenemos que entender pensando en el antiguo régimen. Cuando yo les digo antiguo régimen, quizás lo más cercano que ustedes pueden imaginar o traer a la memoria es la situación de Francia antes de la Revolución, que creo que es lo que por ahí más han visto, ¿no? En historia de lo que podía ser el antiguo régimen, ¿no? Donde hay una actividad del Estado absolutista. Estamos antes de la Revolución en presencia del absolutismo monárquico, que regla diferentes aspectos de la vida social y económica de las personas. El liberalismo está reaccionando contra esa intervención del Estado reglando la vida de las personas, reglando la actividad económica de las personas, reglando el movimiento de las personas, reglando la expresión de las ideas de la persona. El liberalismo está en contra de eso. Esta es la tradición británica. La tradición francesa está arrancando de lo que se llamó las luces o la ilustración. Y ahí, a ver, hay tres pensadores que son así como los clásicos, si tenemos que nombrarlos, que son Rousseau, que es Voltaire y que es Montesquieu. Y estas ideas están poniendo el énfasis en otra cuestión que no es
tanto la individual, sino como una cuestión de las sociedades, de el derecho de las sociedades de autodeterminación, de elegir su forma de gobierno. Acá también hay una reacción en contra del absolutismo monárquico. Y hay una reversión de la teoría de la soberanía. Mientras el absolutismo monárquico se asienta en una teoría según la cual el poder del monarca tiene un origen divino, es decir, el poder del monarca ha sido concedido por Dios. Frente a esto, lo que proponen los pensadores ilustrados es la teoría de la soberanía popular. Es decir, el poder de los gobernantes no proviene de Dios, sino que proviene del pueblo. Por lo tanto, ese pueblo, esa sociedad, tiene derecho a la autodeterminación, a elegir su forma de gobierno, porque en definitiva, en ella misma reside la soberanía. Bueno, estas dos corrientes, en estas dos cuestiones principales, en lo que es la libertad individual y lo que es el derecho a la autodeterminación, van confluyendo en lo que luego se conocen como los pilares de las prácticas democráticas. Pero todo este pensamiento, esta vertiente de distintos pensadores, no es que sea tan homogénea. Luego este camino del liberalismo ha ido como teniendo una ruta principal, pero hubieron colectoras, hubieron otras que llevaron a vías muertas. No es un pensamiento tan homogéneo, ¿no? El de todos aquellos que podrían haber contribuido en alguna parte o en el todo en lo que luego se llamó el liberalismo. Es más, el término liberalismo va teniendo otras connotaciones. En algunos países, en el siglo XIX, el Partido Liberal se acercaba más al socialismo. O incluso, miren, cuando veamos Revolución Mexicana y cuando veamos México, van a encontrar que el partido de los hermanos Flores Magón, que es un partido de tendencia anarquista, se llamaba Partido Liberal. Y esto es porque hay, como en el socialismo también, hay un tronco común y es esta cuestión de la libertad individual. En el anarquismo va directamente contra el Estado, ¿no? Anulando al Estado como un mayor opresor. En el liberalismo no llega a ese punto. Se acepta una coerción moderada del Estado siempre y cuando no sea arbitraria. En otros lugares, el liberalismo, y esto pasa en América Latina, pasa de ser una ideología revolucionaria en el siglo XIX, pasa a ser ya entrado el siglo XX, hacia 1930, pasa a ser la ideología de los conservadores. Aunque en su momento, liberalismo y conservadurismo fueron antagónicos, porque el liberalismo implicaba una ideología revolucionaria y el conservadurismo en la primera mitad del siglo XIX era en realidad una ideología que estaba más identificada con una sociedad estamental del antiguo régimen. Yo les hago todas estas observaciones para que después tengamos cuidado con los conceptos, de cuándo los usamos y de cómo los usamos, porque fíjense que la acepción de una palabra como liberalismo puede ir cambiando según la época y el lugar a la cual hacemos referencia, ¿no? Entonces esto como para tener siempre esta precaución en el uso de los conceptos. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Bien. Bien. Ahora,
Las ideas centrales. Vamos a tratar ahora de seguir por el camino ancho central donde hubo confluencia de estas ideas. Tenemos que se está propugnando un Estado con poderes limitados. En contra del absolutismo monárquico, un Estado con poderes limitados, limitados por normas consensuadas. Esas normas consensuadas se vuelcan en una constitución. La idea de constitución es una idea nueva también. Y es una idea justamente asociada a este proceso revolucionario o reformista en contra de las monarquías absolutas. ¿Cómo se va a limitar el poder del rey? Como en el caso de Gran Bretaña, donde tenemos una monarquía constitucional. ¿O cómo se va a limitar el poder de los gobernantes en los casos en que se adoptara como forma de gobierno una república? Se limita a través de la Constitución. ¿Y qué es lo que contiene una Constitución? Sobre todo, la garantía de la libertad individual. Otra característica de este pensamiento es la oposición a toda forma de gobierno que sea autoritaria o que sea tiránica. Hay otra idea que es central, que es la de los derechos naturales. Esto se ve mucho en el pensamiento de los ingleses, pero aparece también después en el de los franceses, y cuando se enuncia durante la Revolución Francesa los derechos del hombre y del ciudadano, aparece allí nuevamente esta idea. Es decir, como derechos inherentes al ser humano, es decir, al decir derechos del hombre, en ese momento se entiende al hombre como universalidad, ¿no? No como género masculino, digamos, sino como universalidad de ser humano, ¿no? Los derechos que son inherentes al ser humano simplemente por ser humano. Sí, derechos, y se entiende que son derechos naturales, que trascienden lo propuesto por los seres humanos. Son derechos naturales. Bueno, hasta nosotros llega después la idea de derechos del hombre, ¿no? Que son los derechos básicos, que son los derechos inalienables. Bueno, acá tenemos su raíz y en realidad la raíz de esto, de que existen derechos que son inherentes al ser humano solo por ser humano, en realidad tiene su raíz en la teología medieval. Pero bueno, no vamos a entrar a esto, es mucho más vieja y el liberalismo la está retomando. ¿Cuáles son esos derechos? Fundamentalmente tres cosas: a la propiedad, a la libertad y a la resistencia a la opresión. Entonces, cuando hablamos de derechos a la libertad, a las diferentes libertades, que puede ser de acción, de opinión, de prensa, de creencias, de religión, a la libertad económica, al libre cambio, a la libertad de elección de cómo llevar a cabo una profesión, de cómo llevar a cabo un taller artesanal, por ejemplo, que antes estaba arreglado por normas muy rígidas. Está entonces la propuesta dirigiéndose a todo este tipo de libertades. A la resistencia a la opresión, desde el mismo momento que se considera que el individuo ya de por sí tiene derecho a una libertad y a reaccionar contra la coerción arbitraria del Estado. Este es un derecho básico, a levantarse, ¿no?, a la insurrección frente a la opresión. Y
El derecho a la propiedad, y eso lo vamos a ver ya puntualmente en la próxima clase, es un derecho básico del liberalismo que tiene matices y lo vamos a ver después. Pero esto sí, hay un derecho como un derecho humano inalienable a la propiedad. Y ya vamos a ver después qué complejidad trae también esa cuestión. Bueno, otra de las ideas centrales, el libre pensamiento. Y acá estamos asociando el libre pensamiento con la libertad de prensa, la libertad de opinión, pero con algo que fue central en el liberalismo, que es la libertad religiosa. En contra de la imposición de una religión de Estado que obligue a los ciudadanos a profesarla, pero esto va más allá también, sino que va por proponer un Estado laico. En general, en el liberalismo hay un fuerte pensamiento, una fuerte matriz antirreligiosa y sobre todo anticlerical. Y se propugna la secularización de la sociedad y del Estado, separación de Iglesia-Estado. Y otro de los pilares es la igualdad. Esta igualdad, atención, que es una igualdad limitada. ¿Qué es lo que propugna el liberalismo? Y lo vamos a entender bien qué es esta libertad, esta igualdad, si la contrastamos con el antiguo régimen. El antiguo régimen tenía una sociedad, o se basaba en una sociedad estamental, ¿no? Estaban los nobles, estaban los burgueses y estaba el pueblo llano. Y no había movilidad entre esos estamentos. Estaba por otro lado el clero, que me estoy olvidando que es muy importante. Pero entre esos estamentos no había movilidad. Y si uno nacía en el estado llano, difícilmente podía pasar a la nobleza. Había ahí una cuestión de inmovilidad social. Y también había leyes especiales, porque había leyes especiales para el clero, había leyes especiales para la nobleza, había leyes especiales para la burguesía, para el Estado llano. Lo que está propugnando el liberalismo es la igualdad jurídica. Y esto que los hombres nacen libres e iguales ante la ley, digamos. La ley es la misma para todos. Ahora después, según el pensamiento liberal, cómo lleve cada uno su vida y qué haga cada uno de su vida y cuáles sean las circunstancias particulares a las que les toca enfrentar a uno y a otro, ya no es cuestión del Estado. Y ahí se generan las desigualdades que se consideran que son desigualdades normales, ¿no? Es decir, que son las desigualdades esperables en una sociedad. Entonces, atención con la idea de igualdad, ¿no? Y que puede tener, cuando yo les decía que hay pensamientos colaterales que se llevan hacia otra parte, aunque parten de una misma raíz, en el caso de John Stuart Mill, que es interesante, porque él avanza un poco más en esta cuestión de la igualdad, ¿no? Y está hablando ya de otro tipo de justicia, que no solamente los mismos derechos, sino también una justicia distributiva. Y este pensamiento de Stuart Mill después lo va a acercar o va a ser retomado por el socialismo. La otra silla. Bueno, estas diapositivas que yo les mostré primero con estos principios del liberalismo, es como para retomar y explicar un poco cómo incide esto en la organización de los nuevos estados latinoamericanos, para que veamos en qué medida el liberalismo
es el paradigma bajo el cual se hacen las revoluciones latinoamericanas, las revoluciones de la independencia latinoamericanas, y que va a ser el eje vertebrador de los estados, aunque en una realidad muy distinta a la realidad europea bajo la cual se habían enunciado estas ideas. En Latinoamérica el liberalismo va a ir tomando un cariz particular, y en muchos casos estos preceptos se van a dar con una realidad en las cuales los políticos, los protagonistas del destino político de los países latinoamericanos van a tener que hacer muchas reformulaciones, ¿no? Y eso vamos a ver ahora. Bueno, ¿en qué incide? En primer lugar, en la definición de un modelo republicano. Es la opción, lo habíamos hablado el otro día, la opción de cómo se van a organizar estos nuevos estados va a ser la república en la gran mayoría de ellos. Les decía yo la otra vez que, salvo el caso de Brasil, que opta por un imperio, pero porque tiene una tradición pacífica, donde el rey de Portugal renuncia a la colonia, renuncia a la posesión de Brasil como colonia, pero deja a su hijo como emperador. Mantiene una vinculación familiar y Brasil se organiza como un imperio. Y después hay unos pequeños ensayos en México de introducir un imperio en el primer momento de la independencia de México con Agustín I, y después cuando se exporta un emperador austríaco, después de un enfrentamiento, de un largo enfrentamiento entre liberales y conservadores en México, y que es un ensayo que no dura mucho tiempo tampoco, pero todos los demás países se organizan como repúblicas. Y yo les decía en la clase pasada que en realidad son ensayos audaces, porque hay pocos ejemplos en el mundo en ese momento de estados republicanos. Uno de ellos, y el más importante, que va a ser un poco el modelo para la organización de las constituciones republicanas, son los Estados Unidos de América, que han adoptado después de su independencia el modelo republicano. Y esto implica la división de poderes. Esta división de poderes, que es uno de los pilares básicos del iluminismo, implica que hay tres poderes. Un poder legislativo, que está encargado de la resolución de las leyes, de la preparación de las leyes. Un poder ejecutivo, cuya misión es administrar y poner en vigencia esas leyes, ejecutarlas. Y un poder judicial, que es el encargado de juzgar a quienes no cumplen con las leyes. ¿Qué importancia tiene esto en términos prácticos? Y yo voy a tratar ahora de traer ejemplos relativos a la historia argentina, ¿no? Para ir dando algunos ejemplos más cercanos. La cuestión de la división de poderes que se adopta en todas las constituciones. Ustedes saben que los ensayos de constituciones, no solo en Argentina, sino que en varios de los otros países latinoamericanos, hubieron ensayos que fracasaron. Antes de la Constitución de 1853, hubieron otras constituciones en Argentina, una en 1819, otra en 1826, constituciones que no fueron aceptadas y que fracasaron. Pero estas constituciones siempre se basaron en la división de poderes, ¿no? ¿Por qué es importante esta división de poderes? Y esto lo vamos a ver nosotros después. Porque en el poder legislativo está representado el pueblo,
directamente. En Argentina el poder legislativo se constituye de dos cámaras, una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores. Los diputados son elegidos en proporción a la cantidad de población. Entonces, cada distrito manda la cantidad de diputados en proporción a la cantidad de población. Por eso eran importantes los censos. Por eso los censos fueron tan importantes y fueron un instrumento político, porque también determinaba la representación. Y la Cámara de Senadores, antes de la última reforma, estaba constituida por 2 representantes por provincias. Entonces, la Cámara de Senadores en realidad era el reducto, el lugar de poder de las oligarquías provinciales. Era el lugar de poder de las élites provinciales. Y era donde las élites provinciales podían pisar fuerte y hacer sentir su poder. Por eso era tan importante la elección de los senadores, y como la elección de los senadores se llevaba a cabo en las legislaturas provinciales, qué gobierno estuviese a cargo en la provincia era muy importante para determinar cuáles iban a ser los senadores, ¿no? Por eso las intervenciones, y esto lo vamos a ver después, ya cuando veamos radicalismo, las intervenciones en las provincias se constituyen como un elemento también de dominación, porque no solo se intervenía el poder ejecutivo provincial, sino que también eso implicaba poder revertir el partido dominante en la provincia y poder revertir la representación en la Cámara de Senadores. Es decir, todos estos son, ¿no? Es decir, son mecanismos políticos, ¿no?, que se ponen en juego con la división de poderes, ¿no? La representación de la ciudadanía, la representación de las regiones o de las provincias. Bueno, por otro lado, los gobernantes provinciales y el presidente en Argentina se elegían de manera indirecta. Hoy día se vota directamente, se vota quién va a ser el gobernador, quién queremos que sea gobernador, votamos al candidato que queremos para presidente. En el siglo XIX, y según la Constitución del 53, teníamos una forma indirecta también de elección, que era mediada, con una voluntad popular mediada, ¿no?, y que se hacía a través de colegios electorales. Entonces, representantes de las provincias integraban los colegios electorales, y esos colegios electorales después designaban a el representante del pueblo, ya sea como presidente o como gobernadores. El mismo mecanismo se repetía en las provincias. Bueno, esto respecto a cómo el ejercicio de la ciudadanía va a incidir, en qué medida puede llegar a incidir o no en el ejercicio del poder, ¿no? Y cómo la soberanía del pueblo, de la teoría de que es el pueblo el soberano, podían surgir otras formas u otros mecanismos como para mediar esa voluntad popular, ¿no? O dirigirla, o encauzarla, o la palabra que se quisiera usar, ¿no?, para mediar esa voluntad popular y ese ejercicio de la ciudadanía. Esto de la ciudadanía es otro de los elementos fundamentales de la República, de la idea de la Ilustración, ¿no?, porque ahora se considera que el ciudadano es el soberano, que hay un pacto entre el ciudadano, el gobernante y el ciudadano, que la relación ya no es como la monarquía de rey y súbdito, ahora tenemos un mandatario, porque se piensa que el gobernante es un mandatario del pueblo, porque el pueblo es el soberano, y
son los ciudadanos. Pero acá hay otra cuestión como el concepto de igualdad, ¿no? Decimos, bueno, igualdad, pero ojo que implica ese concepto de igualdad, que es lo que yo les decía hace rato. Y acá, ciudadanía, ojo que implica el concepto de ciudadano, porque ciudadanos no eran todos. Y esto de una ciudadanía restringida no solo es característico de América Latina en el siglo XIX, sino que también es característico de los países europeos. Restringida por la condición de la persona, porque se considera que ciudadano podía ser aquel que era realmente libre, que tenía todas las condiciones para ser libre. Y una de las condiciones para ejercer la libertad era la condición económica, ser económicamente libre, no ser dependiente. Otra de las condiciones era el ser instruido, el saber leer y escribir. Esa era otra de las condiciones. Y en América Latina, otra de las condiciones podía ser también la pertenencia étnica. En algunos países, los indígenas estaban exceptuados del ejercicio ciudadano por ser indígenas. En otros estaban exceptuados porque no estaban alfabetizados en castellano. Entonces, esa era la forma de exceptuarlo. De hecho, las mujeres estaban exceptuadas, porque se las consideraba dependientes, económicamente dependientes, y jurídicamente dependientes muchas veces, lo mismo que los menores, lo mismo que muchas veces los sirvientes a sueldo, los dependientes. Entonces, el ejercicio ciudadano en realidad no competía a todo el pueblo, sino a un sector de ese pueblo. Esto es un largo proceso también que lo vamos a ver como a comienzos del siglo XX empieza a ampliarse estas bases ciudadanas y a revertirse esta idea de una ciudadanía restringida y una ciudadanía para pocos. Si lo vemos en la historia argentina, yo estoy trayendo los ejemplos de la historia argentina, es un proceso que se da con la ley Sáenz Peña en 1912, donde se amplían las bases del sufragio y la llegada del radicalismo al poder, ¿no? Bueno, me queda acá la cuestión de la representación individual no corporativa. El principio básico es un hombre, un voto, lo cual para nosotros es como el ABC, no lo pensamos de otra forma, ¿no? Es decir, cada individuo representa un voto, ¿no? Salvo que haga fraude y vote más de una vez, pero digamos, cada individuo representa un voto. ¿Qué es lo que pasa? En el régimen estamental se vota por estamento. ¿Se acuerdan en la Revolución Francesa? Los estados en la asamblea, que teníamos los distintos estados representados, y en realidad el voto es por estamento. Después vamos a ver cómo, después de la crisis de 1929-1930, cuando hay toda una reacción contra las ideas del liberalismo, hay un sector que lo vamos a ver como corporativista, acuérdense de eso, un sector como vamos a ver de ideas corporativistas, muy a tono también con lo que estaba pasando en Europa, con el fascismo, y una de las propuestas es justamente volver a la representación corporativa, no individual, sino corporativa. Ya no por estamento, como había sido en el antiguo régimen, sino en general por organizaciones gremiales, por agrupaciones de oficios y profesiones. Bueno, creo que acá me estoy con los elementos organizadores de los estados republicanos completos. Pásame la otra. Bueno, a ver, todo esto lo que yo le decía es la teoría, es lo que
se propone hacer, se hace, pero se hace con muchos escollos. Y en medio de estos escollos se van buscando soluciones. Y esas soluciones a veces implican una pequeña desviación de esta idea que había originado la institución, de los principios liberales, y otras veces implica unas modificaciones más importantes y que se mantengan la República casi como una ficción, ¿no? Ustedes tienen un texto que no sé si ya lo empezaron a leer, que es el de Waldo Ansaldi, sobre oligarquía, ¿no? Y allí está muy claro. No voy a avanzar mucho sobre esto porque va a ser el tema de análisis, pero allí está muy claro cómo las clases dirigentes que se autoperciben a sí mismos como que son las clases ilustradas, las clases cultas, las clases con conciencia, empiezan a idear formas de cómo sortear este ejercicio de la ciudadanía y de la soberanía popular que está dando lugar a tanto desorden, ¿m? Que no pueden encauzar, ¿m? Y cómo mientras se trata de educar al soberano, ¿no? Que es la propuesta sarmientina y de toda la generación del 80 en América Latina y en Argentina especialmente, en Uruguay y Chile también especialmente, menos en otros países, ¿no? Se propone la educación pública como esta idea de educar al soberano, de formar ciudadanos conscientes, ¿no? Pero mientras esto ocurriera, de alguna forma hay que tutelar la voluntad popular, ¿no? Entonces, ¿cómo es esa forma de tutelar la voluntad popular, ¿no? Frente a este desorden que se percibe en elecciones teóricamente libres, pero que en realidad son manipuladas, que generan conflictos? Entonces, surge al lado de el voto, el fraude, ¿no? El fraude electoral, ¿no? Como el régimen de una ciudadanía restringida, el fraude electoral cuando los resultados no son los deseables, la manipulación de la voluntad popular, los que yo le decía que hay formas y son legales también, como esto de las elecciones indirectas. Para elegir al presidente se votan representantes, electores, y esos electores son los que después eligen, aunque los votos hayan tenido otra intención. Es un colegio, lo que se llamaba el colegio de notables, un grupo reducido, un grupo reducido de personas que termina decidiendo de cómo se manifiesta esta teórica voluntad popular, ¿no? Todas estas son formas que la van a ver ustedes, que van a caracterizar a la oligarquía. Ansaldi la caracteriza como una forma de dominación, ¿no? De una base amplia y una cúpula muy estrecha, que es en realidad la que ejerce el poder, y es la que termina haciendo de la República una especie de ficción, ¿no? Esta es una época, segunda mitad del siglo XIX, especialmente segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Pero que también tiene un sustento, que ahora lo vamos a ver un poco más, que es ya no es exclusivamente el liberalismo, sino otro pensamiento que surge
a posteriori, que es el positivismo, y ya vamos a ver cómo de alguna forma el positivismo está guiando estas acciones o le está dando algún tipo de explicación racional, ¿no? Por eso les digo, hay acá que afrontar la dispersión de múltiples poderes locales. Esto se había manifestado mucho en las guerras civiles, no solo en Argentina, sino en todos los países. ¿Qué es lo que pasa? Que es lo que yo le decía, se forman estados nacionales con realidades que son bastante heterogéneas. En el caso de Argentina tenemos intereses muy distintos entre el antiguo norte, más vinculado al Alto Perú, y la región litoral, y las zonas portuarias, las que están alrededor del puerto de Buenos Aires, las que están alrededor del puerto de Rosario, y un país donde además más de la mitad del país está organizado por territorios nacionales, que no son provincias. Y la diferencia del territorio nacional con la provincia es que los territorios nacionales no son autónomos en Argentina, no eran autónomos, dependían directamente del poder central. Entonces tenemos todo lo que hoy es de la Pampa para abajo, Pampa Patagonia, eran territorios nacionales. Lo que es Chaco, Formosa, Misiones, eran también territorios nacionales. Esos territorios nacionales no tienen gobernadores elegidos por su pueblo, no tienen legislaturas elegidos por su pueblo, no tienen representación política. Entonces tenemos son los territorios que han sido creados luego de las campañas contra el dominio indígena. Entonces tenemos realidades muy distintas que es necesario homogeneizar, porque justamente la existencia de élites con intereses divergentes es una de las razones de las luchas civiles. Entonces, ese es uno de los problemas, el afrontar la dispersión de múltiples poderes locales. Y una de las soluciones para esa, que es parte del régimen oligárquico, es lo que se ha llamado como la alianza de notables. La alianza de los sectores de élite dominantes, los sectores socioeconómicos dominantes en cada región, en cada provincia, que están representados justamente en el poder legislativo nacional, y que actúan negociando, intercambiando favores, negociando y tratando de ceder y obtener. Ceder algo para obtener alguna otra cosa. Esto lo vamos a ver cuando veamos las cuestiones económicas, la próxima clase, por ejemplo, cómo las élites, sobre todo la tucumana, trata de obtener algún beneficio dentro de un modelo económico que le es adverso, el de incorporación a un mercado capitalista mundial en base a la exportación de ganado y cereales. El norte argentino no está adecuado para competir dentro de ese modelo, pero acepta ese modelo, la imposición de ese modelo, a cambio de que se favorezca y se proteja una de las industrias regionales más importantes en ese momento, que es la azucarera. Entonces, son justamente estas alianzas, estas negociaciones, las que presentan soluciones como para hacer viables, ¿no?, esta dispersión de los múltiples poderes locales, ¿no? Lo mismo, estos ejemplos que le estaba dando yo tienen que ver con la unificación del espacio nacional y la conformación de un mercado interno, y el ejercicio de la soberanía, que ya vimos que mientras se propone educar al soberano, tenemos a la vez manipulación del sufragio. Y lo que vamos a ver, solo lo nombro acá, porque tiene que ver con la unificación del espacio nacional y la conformación de un mercado interno.
las reformas en los factores de producción, eso lo vamos a ver específicamente el lunes, que hace justamente a las reformas necesarias para incorporar a Argentina como productor de materias primas agropecuarias dentro del esquema del comercio mundial. Ahora sí. Bueno. Y ahora sí llegamos a la otra influencia ideológica, que es más tardía. Podríamos decir que ya es de las 3 últimas décadas del siglo XIX, tiene fuerza todavía en la primera década del siglo XX, y que es el positivismo. El positivismo se plantea o se presenta a sí mismo como una superación dialéctica del liberalismo. Lo contiene, pero a la vez lo supera, ¿no? Por eso digo que se presenta a sí mismo como una continuación dialéctica. Y su origen está en Augusto Comte, un pensador francés. Fíjense las fechas, primera mitad del siglo XIX es la producción, muere en 1857. Y la influencia de Comte va a estar dada fundamentalmente en este pensamiento evolucionista, de una explicación evolucionista de las sociedades. Ustedes saben que además Comte se considera el fundador de la sociología, ¿no? A Comte se lo considera el fundador de la sociología como una ciencia de la sociedad, ¿no? Y este pensamiento, esta doctrina, que él la piensa como una doctrina orgánica, una amplia doctrina explicativa, a la vez que es una filosofía de la historia, ensaya también una clasificación de las ciencias, ¿sí? Y una ciencia de la sociedad, que es lo que va a dar origen luego a la sociología. Bueno, acá hay algo que es fundamental para entender un poco, haciendo así una caracterización, estoy haciendo casi una caricatura del positivismo, haciendo una caracterización muy, muy rápida, ¿no? Pero esto es importante de cómo piensa Comte que se ha desarrollado la humanidad, ¿no? ¿Cómo piensa que se ha desarrollado la sociedad humana? Y en este pensamiento evolucionista que yo les decía, él marca 3 grandes etapas o 3 estadios. El primero es el teológico, ¿no? A través del cual los seres humanos se explican a sí mismos y a la naturaleza adjudicándole causas que son sobrenaturales. Dentro de estas causas sobrenaturales, Comte pone, o este pensamiento, Comte pone a las religiones. No solamente al pensamiento mítico más antiguo, sino también a las religiones. Y en esta etapa de la humanidad, del pensamiento teológico, domina una organización política que son monarquías. Luego dice que hay otro estadio que implica siempre, un estadio implica el siguiente, una evolución respecto al anterior en este pensamiento. Entonces, el estadio metafísico es aquel en el cual la humanidad hace uso de la razón como explicación de los fenómenos. Está dominado por la razón, por el racionalismo, de Descartes hacia adelante, de René Descartes hacia adelante, incluida la Ilustración, incluido el liberalismo. Y finalmente, el estadio positivo, que en realidad era una proyección, ¿no? Era el deseable,
era la meta del progreso, empieza a surgir la idea del progreso de la humanidad, que se dirigía hacia el estadio positivo, en el cual la ciencia y el pensamiento científico iba a ser dominante e iba a ser explicativo del ser humano y de la sociedad. Entonces reivindica el método científico de conocimiento y por eso lo lleva a la sociedad como objeto de ese conocimiento. Y dentro del método científico reivindica el pensamiento empírico, porque considera que el pensamiento abstracto es parte del estado metafísico. Se mantiene en el estado positivo, pero el estado positivo está caracterizado por el método empírico, por la realidad. Entonces él imagina una sociedad en ese estadio positivo, una sociedad donde los sabios serían los consejeros, pero los administradores de los estados serían, los gobernantes tendrían el rol de administradores del Estado, y esos administradores del Estado debían ser los hombres de negocios, los que sabían manejar una pequeña sociedad de negocio, de lo que fuera, es decir, de los que estaban acostumbrados a administrar. Iban a estar asesorados por los sabios. Esa es como él piensa esta sociedad. Y en esta sociedad el conocimiento, la educación eran fundamentales. Entonces en esto hay mucho, ustedes van a ver que hay mucho de liberalismo, ¿no? Pero también hay una idea claramente evolucionista y social. La otra sí. Después al positivismo van aportando de este núcleo de Comte, van a ir aportando a lo que se considera como el pensamiento positivista, o que se mezcla con el positivista distintas tendencias. Hay un pensamiento racista que no fue generado por Comte, sino que fue generado por otros pensadores, pero que tiene sus bases también, o su afinidad con el pensamiento evolucionista. Y de alguna manera es el pensamiento científico de época, de explicación de la sociedad, de explicación de las realidades, de explicación de las diferencias entre los seres humanos, de las diferencias entre las sociedades. Entonces vemos aparecer teóricos como es el caso de Gobineau, que está muy influido por un pensamiento racista. Como la raza sería el factor explicativo. La raza ya se empieza a pensar como una raza biológica, que ya tiene raíces biológicas. Incluso empieza a pensarse las teorías poligenistas. ¿Qué son estas teorías poligenistas? El pensar que las razas fueron creadas por separado, digamos, que no hay un tronco humano común, como pensó el cristianismo, ¿no es cierto? O como lo piensa Darwin, ¿no? Aunque esto después termina pensándose como darwinismo social, pero Darwin tiene un pensamiento monogenista, digamos, de un solo tronco del ser humano. El poligenismo piensa en distintas creaciones raciales que hacen que se explique que uno u otro grupo biológico identificado por su color de piel o por sus rasgos externos pudiera tener diferentes capacidades. Entonces ahí es donde se va fundando este pensamiento racista
que también está permeando a la antropología. Esta es la época del nacimiento de la antropología, está permeando también a la antropología, el pensamiento evolucionista, el pensamiento racista, y también a otras ideologías sociologistas como es la de Hipólito Taine, que explica, y esto es muy leído en la época, muy citado, muy usado en las explicaciones científicas, de creer que las sociedades se diferencian entre sí, o las explicaciones de las diferencias de estas sociedades se basan en cuestiones naturales que son biológicas, como la raza, como el ambiente, el lugar, ¿no? La geografía, el lugar. Entonces dicen, bueno, esta raza, y esto es muy de época, esta raza ya de por sí tiene características de la tristeza o la nostalgia, como se decía de los indígenas andinos, ya de por sí, porque el ambiente donde viven, porque si así es por naturaleza, ¿no? O esta otra de por sí ya es indolente, porque ya es así, ¿no? Ya hay una naturaleza indolente en esta otra raza. ¿Y a qué lleva esto? A que se trate, y esto tiene que ver también con las planificaciones estatales, y lo vemos mucho en Argentina, durante la presidencia de esto de lo que se llamaron los liberales reformistas y la generación del 80, de tratar de mejorar la raza, ¿no? Esta idea de mejorar la raza, de traer inmigrantes de razas superiores, y estas razas superiores se identificaban con aquellas que tenían más experiencia en el capitalismo, que habían demostrado mejor adaptación en el capitalismo. Entonces, para mejorar a estas otras razas que se consideraban de por sí las nativas, indolentes, con poca iniciativa, tristes, si no se usaban otros epítetos aún más denigrantes, ¿no? Estas ideas entonces son muy importantes al momento de las planificaciones nacionales, y el fomento a la inmigración tuvo dos razones importantes. Una fue aumentar la cantidad de población para tener lo que se denomina como un ejército de reserva, una mayor disponibilidad de mano de obra, para activar las economías. Y la otra fue la idea de que podía mejorarse la raza. Y esto no solo fue en Argentina, esto pasa en la gran mayoría de los países latinoamericanos. Y además hay una idea de que las sociedades se diagnostican, así como se diagnostica un enfermo, un individuo se diagnostica que está enfermo, que tiene gripe, que se diagnostican también las sociedades, ¿no? Y hay un libro famoso de Alcides Arguedas en Bolivia, que se llama Pueblo Enfermo, y justamente él lo que hace es un análisis de la sociedad boliviana, eh, caracterizando los distintos grupos raciales y sus potencialidades. Bueno, en México también ocurre, aunque en México hay una mayor, siempre México se ha diferenciado por tener una mayor conciencia o una mayor estima de las poblaciones nativas, y también y especialmente del mestizaje, ¿no? México siempre se ha diferenciado un poco de eso. Pero estos diagnósticos en América Latina de una base de un pueblo enfermo que hace falta mejorar son típicos de época y de este pensamiento racista entroncado en el positivismo, ¿Ana? ¿no? Sí. Ahí está. No, se me ocurre que un factor interesante también para pensar por qué en este momento es que surgen también todos este pensamiento, digamos, y se va complejizando y se va llenando de, digamos,
distintas reflexiones, tiene que ver con el contexto particular de fines del XIX a nivel internacional, de consolidación de los grandes imperios, ¿no? Desde el momento donde las grandes digamos, eran potencias, Inglaterra, el Reino Unido, Francia, Italia, Prusia, bueno, el Reino Imperio Germánico, estaban conformados como grandes imperios que tenían colonias, sobre todo en Asia y en África, ¿sí? Y que recién, digamos, van a empezar a desestructurarse luego de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en este momento es el de mayor también contacto, o no sé si mayor, pero digamos de un contacto más sostenido con estas otras sociedades que incluso ni siquiera eran pensadas como sociedades, porque el término o el concepto de sociedad estaba, digamos, era exclusivo de la sociedad occidental, y en cambio estos pueblos, ¿no? que bueno, eran dominados, eran parte de estas colonias, y también todas estas reflexiones, ¿no? Este conjunto de pensamiento en torno a la raza tiene que ver con esta voluntad de conocerlos, pero de conocerlos para dominarlos mejor, ¿no? Está vinculado a este contexto digamos, de apogeo de los imperios de fines del XIX y principios del XX. Justamente, sí, es el momento de contacto de los colonialismos, y por eso también es que la antropología nace hermanada al colonialismo, ¿no? Con una visión también muy positivista y muy evolucionista, sobre todo, tratando de explicar por qué estos diferentes, estos otros, ¿no? Son tan diferentes, entonces ¿en qué estadio están? Es porque todavía no han pasado de un estadio a otro, ¿no? Es porque tienen que ir pasando etapas en este camino evolutivo, ¿no? Ese es un pensamiento muy de época. Y esto es importante también. A ver, así como yo les decía que los conceptos siempre deben analizarse en función de la época, en función del lugar, también estas cuestiones, los pensamientos, ¿no? Al respecto, deben también analizarse en función de el pensamiento dominante de época, ¿no? Eh, Porque a lo mejor tachar de racista a, a Roca por ahí, que es lo más citado, ¿no? Decir, sí, tacharlo de racista. A ver, es como que se cae de Maduro. Era el pensamiento de época, era la concepción de época, ¿no? Ahora, frente a eso, las posibilidades de acción eran varias. Dentro de esa misma concepción, dentro de ese mismo esquema racista, las posibilidades de acción eran varias. Una posibilidad es la aniquilación, la otra era la asimilación, ¿no? La otra era la reducción, digamos, las posibilidades eran varias. Bueno, ahí ya estamos hablando de otra cosa. Pero también eso, ¿no? Para situarnos un poco en época y no caer en anacronismo, ¿no? Cuando hacemos explicaciones. Bueno, una cuestión importante en la cual yo les decía, en la cual incide mucho también el positivismo, es la educación, ¿no? Inculcar los principios de la ciencia moderna. Y si ustedes miren, yo siempre digo, si ustedes ven la biblioteca del Colegio Nacional o la biblioteca de la Escuela Normal, de lo que quedan de las antiguas bibliotecas, esas bibliotecas han sido dotadas de libros de la época sarmientina, ¿no? Cuando fueron creados. Y la verdad que es la ilustración. Uno va a esas bibliotecas y encuentra unos libros espectaculares. El Colegio Nacional todavía los conserva. La Escuela Normal hasta hace poco los conservaba. Pero ahí uno se da cuenta de cuál era la concepción esta de la educación, ¿no? Y a qué se estaba apuntando, ¿no? Y era como uno de los objetivos básicos. En Argentina fue importantísimo, a diferencia de otros países latinoamericanos, la posibilidad de la educación. Y lo que yo les decía, pasemos la otra. Sí, es cierto, acá estamos, sí. No, estamos acá con la ley de educación común, la ley 1420, 1884,
Esto es importantísimo porque es la educación primaria obligatoria que fue un factor importantísimo, además de uno de los factores de ascenso social en Argentina, de movilidad social, ¿no? Más importante, la educación. Y respecto a la secularización del Estado, que es otro de los principios básicos también, y que en Argentina se desarrolló de formas pacíficas, en otros países generó guerras. En México esto, la secularización del Estado generó una importante guerra, a la cual yo me refería hace rato, entre liberales y conservadores, que termina con la llegada del emperador austríaco. En Argentina se desarrolla de una forma mucho más pacífica y tiene su correlato en la ley de registro civil de las personas, a través de las cuales el matrimonio ya no iba a ser administrado por la iglesia, sino que era un trámite civil, un trámite del cual se iba a encargar el Estado. El registro de nacimientos, matrimonios y defunciones, que era antes una función de la iglesia, pasa a ser ahora una función del Estado. Y bueno, lo que les decía recién yo, la ley de matrimonio civil. Se quita atribuciones sociales muy importantes que tenía la iglesia. Esto lleva a la ruptura con el Vaticano, ¿no? La ruptura con la Santa Sede, que después el mismo Roca en su segunda presidencia vuelve a reanudarla, pero no, digamos, la sangre no llega al río, no genera guerras civiles como sí generó en otros lugares, ¿no? El laicismo fue más fácil, la implementación del laicismo en Argentina que en otros países. Bueno, y a ver qué más me queda acá. El pensamiento evolucionista, lo que les decía yo, la función de la educación, el programa secularizador, bueno, y los principios básicos en lo que va a ondear en las banderas del positivismo: orden y progreso, libertad, orden y progreso. En realidad, Comte lo había anunciado como amor, orden y progreso. Y luego se reformula como libertad, orden y progreso. Y hay algunos países donde esto tiene una adopción más importante, como el caso de Brasil. Fíjense la bandera de Brasil, dice orden y progreso, ¿no? O en otros momentos en otros países, como es el caso de el porfiriato en México, el gobierno de Porfirio Díaz en México, antes de la Revolución Mexicana. Y Porfirio Díaz se siente a sí mismo como el administrador del pensamiento, el administrador del Estado, según el pensamiento de Comte, rodeado por los científicos, ¿no? Pues se llamó en un momento el gobierno de los científicos, ¿no? Es decir, siguiendo este esquema que era el que proponía Comte. Bueno, esto no entro yo en procesos políticos puntuales, porque sería ya imposible verlo en cada país. Yo traté más o menos de reflejar en Argentina de cómo se van dando estos cambios. Hay 3 presidencias que son fundamentales en la creación de este nuevo orden, que son las de a partir de 1862, Mitre, Sarmiento y Avellaneda, y bueno, y Roca. Con estas reformas ya son del gobierno de Roca, ¿no? Y acá lo que nos queda, algo que yo no incluí en esto, pero más o menos se los dije, fue que también dentro de todas estas reformas y pilares organizativos de estos estados nacionales está el desplazamiento y la dominación de los espacios que estaban bajo dominio indígena y de los indígenas mismos, como es el caso de
la campaña del desierto, organizada y llevada a cabo por Roca, o la campaña al Chaco, también organizada por Roca, en 1884. Y después de los cuales se forman estos espacios que se denominan territorios nacionales. Una salvedad: los territorios nacionales se convierten en provincias recién durante la presidencia de Perón, mediados del siglo XX. Eso para... Bueno, acá estaríamos, no sé, Raúl, si querés agregar vos algo más, Camila, alguna otra cosa. Y bueno, y preguntas, todo lo que quieran preguntar, agregar. Sí. Para que te escuchen los que están conectados. Sí, ¿qué es lo último que comentó que se había realizado en el gobierno de Perón? Durante la presidencia de Perón, los territorios nacionales se convierten en provincias. Esto quiere decir que tienen autonomía del poder central, del poder ejecutivo nacional, pueden elegir a sus propias autoridades y organizar su poder ejecutivo, su poder legislativo y poder judicial. Se subdividen, se organizan como provincias. Sí. No le iba a preguntar por ahí qué era lo que hizo diferente esto del laicismo o de la ideología secular en Argentina a los otros países, que no hubo guerra o no hubo grandes como problemas, ¿no? Para poder lograrlo. En realidad, donde más marcados estuvieron los problemas, donde más dificultoso fue la imposición del laicismo, fue en los países que se organizaron sobre los virreinatos, que habían tenido una mayor proporción de población indígena evangelizada. La evangelización en católica llevada a cabo durante la colonia, llevada a cabo por España durante la colonia, fue una evangelización muy exitosa. A pesar de la enorme fusión que se produjo, del enorme sincretismo que hay religioso, ¿no? Y la identificación de deidades indígenas con los santos, la Virgen, de lo que trae la nueva religión impuesta por los españoles. Pero crea poblaciones sumamente creyentes, sumamente religiosas. Y eso lo vamos a ver en México. Las clases populares son sumamente religiosas. Lo mismo ocurre en Perú, lo mismo ocurre en Bolivia. Fíjense que donde mayor proporción de población que fue sometida a una fuerte evangelización durante la colonia, es donde más difícil fue la imposición de la secularización. ¿Qué pasa en sociedades como Argentina o en sociedades como la chilena o la uruguaya? Tenemos que tuvieron poblaciones indígenas demográficamente mucho menos importantes y también un aporte inmigratorio. Piensen ustedes que hacia 1850, en la década de 50, ya empieza la llegada de inmigración europea al Cono Sur. Es decir, que ya tenemos poblaciones mucho más heterogéneas e incluso formadas religiosamente en otras vertientes del cristianismo, como es el protestantismo, ¿no? Es decir, ya ahí tenemos
diferencias, ¿no? Que yo creo, esta es una interpretación de mi parte, ¿no? La que estoy haciendo. Yo creo que eso tiene mucho que ver con el grado de adhesión popular al catolicismo, ¿no? Sobre todo al catolicismo. Y no solo popular, sino también de las élites, ¿no? Y además, también piensen ustedes que la religión siempre fue un factor de control social muy importante, ¿no? Entonces, bueno, ese factor también pesa, ¿no? Como un factor de control social. Sí. Con los tedeum, esto que hacen ellos, digamos, como una forma de no solo de nuestra expresión a favor de lo que está bien y de lo que está mal para la sociedad desde el punto de vista religioso, que la baja de este problema. Bueno, sí, bueno. Hay momentos de fusión de poder religioso con poder civil, digamos, o laicos. Hay momentos de coincidencias, hay momentos de disputas. ¿Vos te referís ahora a los movimientos cuáles? ¿A los evangelistas? ¿A los...? Ah, ah. Claro. Bueno, fue un factor de poder, y más si pensamos en el siglo XIX, fue un factor de poder importantísimo, ¿no? Y lo es también en buena parte del siglo XX y en algunos países mucho más que otros, ¿no? Sí. ¿Alguna otra pregunta, comentario, aclaración que quieran? ¿No? Bueno. Hay el capítulo de ideología, le quiero decir algo respecto a la bibliografía. Miren, para la parte de ideología, de liberalismo, de positivismo, de racismo, evolucionismo, hay un capítulo que es bastante largo, pero es completo, que yo les pido que los traten de leer. Está indicada en la bibliografía. Es Hall, el H-A-L-E, el autor. Hall, Charles Hall, Ideas políticas y sociales en América Latina. Sí. Siempre acuérdense ustedes de traer el programa, porque en estas cosas ayuda el programa, ¿no? Ahí lo marcan directamente. Entonces, de Charles Hall, Ideas políticas y sociales en América Latina. Les digo que es un capítulo largo, pero no dejen de leerlo porque es muy explicativo. Después, no quise ponerles nada especial del liberalismo, aunque me hubiera gustado, para no abultar más la bibliografía. Pero después, si alguien quiere leer un poco más, me dice y yo les paso el texto. Bueno, eso. Y nos vemos entonces. Para los que no llegaron temprano y llegaron un poquito después, reitero eso. Tenemos un paro de CONADU, al cual adhiere Adiunju, para el miércoles 24 y jueves 25. Entonces, no vamos a tener el teórico de este miércoles y no vamos a tener el primer práctico este jueves. El práctico pasa para el jueves del 1 de septiembre, era, ¿verdad? Para el jueves del 1 de septiembre, el próximo. Y los teóricos volvemos a tener la semana que viene, el lunes y el miércoles.
Los textos del aula virtual, si están ordenados, no, están todos juntos. Para la unidad 1 están todos juntos, pero si ustedes miran en el programa, y eso los va a ayudar, ustedes miren en el programa y en el programa sí están por teóricos, por temas, para que ustedes se guíen. Eso sí, ahí está por tema. Bueno, si no hay otras preguntas, no hay nada más, ¿no? Bueno, se escuchó perfecto, buenas tardes, bueno, bien. De allá entonces, de los que están del otro lado de la pantalla, bueno, muy bien, entonces se ve que funciona. Me alegro. Bueno, muy bien, entonces podemos seguir así. Nos estamos viendo el próximo lunes. Bueno, gracias a todos, hasta luego.